En el foro he visto que se ha tratado temas importantes sobre el medio ambiente y sobre la trampa que significa la economía verde como un modelo de explotación continuador del capitalismo en esta supuesta crisis que de alguna manera nos están haciendo pagar a toda la población mundial. Digo supuesta crisis porque estas crisis son planificadas para debilitar el poder soberano de los pueblos y de los gobiernos y entregarle el poder a los bancos, al poder internacional del dinero a través de sus gerentes. Hoy podemos encontrar en buena parte del mundo, y especialmente en Europa, que se han elegido sin el voto popular poderes ejecutivos o gobernadores que antes habían sido gerentes de las empresas multinacionales o de los mismos bancos, como el caso de Italia, como el caso de Bélgica, para nombrar solo un par. Es decir, estamos hacia una concentración del poder mundial y basado fundamentalmente en el poder internacional del dinero. Y esto ha sido planificado. Y lo pagamos día por día. ¿Por qué? Porque nuestros países deben pagar deuda, sea tanto interna o externa. Y la mayoría, el rubro más importante de los presupuestos de nuestros países es el pago de esa deuda. Pero no el pago del capital, sino el pago de los intereses, porque el capital se va renovando y cada vez el monto de las deudas es mayor. ¿Y cómo eso afecta a las poblaciones? De dos maneras. Porque los presupuestos se recaudan a través de impuestos, que son impuestos al trabajo e impuestos al consumo. Nosotros tenemos que tomar conciencia que cada vez que trabajamos, pagamos un impuesto por los cuales nos permiten trabajar. Que cada vez que consumimos, pagamos impuestos, es decir, que pagamos impuestos para poder vivir y consumir. Y que una parte de esos impuestos que pagamos va para pagar los intereses de una deuda. Una deuda que fundamentalmente es fraudulenta, ilegal, desproporcionada, es usura. Entonces hay que tomar conciencia que cada acto que hacemos, sea tanto trabajando o consumiendo, estamos pagando una deuda que no nos corresponde a los pueblos. Y es el tributo que nos cobra el imperio a cada uno de nosotros por dejarnos vivir. Eso es en síntesis el tema. Nuestros países hace 200 años que están siendo sometidos a un sistema de deuda perpetua. Les cuento solamente como modo de ejemplo lo que nos ha pasado en la República Argentina. Al momento del golpe de Estado de la sangrienta tiranía del 24 de marzo del 76, la deuda de mi país era 7.800 millones de dólares. Al momento de la crisis del año 2001, que prácticamente el país estalló, llevábamos pago 218.000 millones de dólares, la mitad de capital más la otra mitad de intereses y comisiones. A esos 218.000 millones de dólares hay que sumarle todas las empresas que fueron privatizadas y entregadas en parte de pago de la fraudulenta deuda externa argentina. Pero no se había cancelado la deuda. Todavía debíamos 180.000 millones de dólares más. Es decir, resumiendo, por una deuda de 7.800 millones de dólares habíamos pagado más de 430.000 millones de dólares. O lo habíamos pagado, todavía la debemos. Esa es la esclavitud de los pueblos. Hay que entender que el sistema de deuda es el pilar del sistema financiero internacional que nos somete. La deuda es el nombre de la esclavitud en el tercer milenio. Y de eso he venido a hablar en este foro. Lamentablemente no hay una gran discusión, porque cuando hemos ido a hablar al grupo de tareas de finanzas, el tema de la deuda era un tema que se trata de no hablar. Es decir, tocar el centro del poder que nos está esclavizando, de eso muy pocas personas lo quieren hablar. Lo he notado y también con
suerte he podido charlarlo con otros participantes y que sí están esclarecidos. Pero el tema central del vasallaje de los pueblos, eso prácticamente no se habla en este mundo.